Sean todos bienvenidos, estimados estudiantes, a esta clase de Mecánica de los Sólidos 3 de la sección B, en ciclo 1 2021 de la Universidad Católica de El Salvador. Que es un gusto saludarles y desearles todo lo mejor a cada uno de ustedes en sus vidas. Este día, jóvenes, vamos a iniciar lo que es un nuevo tema. El tema llamado relación esfuerzo de formación, ¿sí? El tema que vamos a estar viendo este día en concreto es en relación a lo que es ya el uso del esfuerzo visto desde el punto de vista de una deformación. Una deformación la cual tiene que, o tiende, mejor dicho, a relacionarse, claro, por dar un término, tiende a ¿cómo se llama? Tiende a generar lo que son las distintas deformaciones en todo el elemento. Por lo tanto, jóvenes, cuando yo hablo de las distintas deformaciones en todo un elemento, también voy a hablar, ¿sí?, de cómo una depende de la otra en ciertos casos, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta parte va muy relacionada a una parte práctica que se realiza en los laboratorios. Puede ser en un laboratorio de suelos y materiales o en laboratorios, pues, de ingeniería que se encuentran, aquí lo puedo decir yo, a lo largo del mundo. Digo a lo largo del mundo porque básicamente es un principio que se aplica, ¿no?, a todos los tipos de diseños que vamos a tener. Vamos a conocer cómo esto también define muchas veces el tipo de elemento que yo voy a tener, la propiedad del elemento que yo voy a tener en consideración, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo todo esto, también me voy a dar cuenta cómo las distintas propiedades o cómo existen distintas propiedades para los distintos materiales. Y por último, cómo se integra a través de un tema llamado la ley de Hooke, la propiedad ya del material, ¿sí? Cómo se integra ya la propiedad que tiene cada material, pero si bien se integra ese valor de la propiedad de cada material, me doy cuenta cómo esto me afecta o la deformación o me afecta, por otro lado, el esfuerzo. La relación esfuerzo-deformación, jóvenes, es una relación que estudia el comportamiento de un material o probeta de un material, ¿sí? Una probeta es una muestra que se saca de un material que es sometido a una carga P desde cero hasta su punto de fractura. Este ensayo, jóvenes, o sea, esto que yo estoy mencionando es un ensayo, ¿sí? Para tomar estos datos, lo que se realiza es un ensayo. Este ensayo es el que a nosotros nos da la relación esfuerzo-deformación, ¿sí? Y al mismo tiempo, esto nos da los datos de control de calidad en muchas ocasiones de un elemento. Puede ser que esto a nosotros nos certifique la calidad del material, nos certifique la calidad del elemento que yo esté utilizando o vaya a utilizar. Se hace desde cero hasta su punto de fractura, ya que no hay forma en primera instancia de simplemente calcular una fórmula hasta los distintos tipos de parámetros que el elemento va a tener, ¿sí? No hay forma de realizar porque no sabemos realmente hasta qué punto mi elemento puede fracturarse y porque la mayor parte de maquinarias trabajan precisamente para que se genere una fractura y así complementar de manera directa lo que son todas las etapas y fases que un material atraviesa cuando se carga. Y esto, pues básicamente se expresa en lo siguiente. Lo que sucede ahí en el ensayo, lo que se hace es que se evalúa el comportamiento, ¿sí? Y ese comportamiento se ve plasmado a través de una gráfica, donde se evalúa la deformación de un elemento contra el esfuerzo que se va generando. Entonces, ustedes pueden ver acá
lo que es ya la gráfica que nosotros tenemos, ¿sí? Aquí tengo yo la gráfica en total de lo que es una relación esfuerzo y deformación. El esfuerzo va en el eje de las y la deformación va en el eje de las X. Entonces, ¿por qué yo cargo este elemento hasta el punto de fractura? ¿Sí? Yo lo cargo, jóvenes, hasta el punto de fractura para que la gráfica esté completo y los valores de esfuerzo normal, los valores de esfuerzo permisible, tema que lo veremos después, de esfuerzos de fluencia y distintos tipos de cuestiones que nosotros vamos a ir utilizando, ojo, yo los pueda completar de una mejor forma y no me dé datos falsos, ¿sí? El dato más exacto que se puede llegar a tener es el esfuerzo último o el esfuerzo de fractura. Porque básicamente ahí es donde se conoce cuando el elemento en realidad, en su práctica, precisamente ha colapsado, se ha fracturado y por lo tanto voy a conocer, según la maquinaria que está ejerciendo el ensayo, la fractura del elemento. ¿Sí? Ahí voy a conocer yo a qué valor de carga o a qué valor de esfuerzo mi elemento se ha fracturado. Entonces, en la práctica, yo puedo llegar a tener en el eje de las X, si ustedes ven acá, una deformación. Aquí voy a hablar de una deformación unitaria, que es algo que nosotros vimos la clase pasada. Otros autores aquí utilizan la deformación total, ¿sí? Es decir, el valor de la deformación que se puede medir. Sin embargo, en su mayoría y en la práctica, lo que se tiene que aplicar es la deformación unitaria. Entonces, si ustedes ven, la deformación unitaria va desde cero hasta el punto, hasta la deformación máxima donde el elemento se fractura. Y si ustedes analizan y si ustedes lo ven ahí, eh, esto puede ir teniendo distintos valores, ¿sí? Y cada valor es dado a una relación con respecto al esfuerzo. Por ejemplo, hay una región por ahí que nos dice que cuando la deformación sea 0.02012, yo voy a tener mi esfuerzo. Ahí lo dice Y. Más adelante me voy a dar cuenta que ese es mi esfuerzo de fluencia, ¿sí? Ya lo voy a explicar yo más adelante, ¿sí? Y a partir de ahí mi elemento va teniendo distintas deformaciones, 0.02 versus posiblemente quizás ahí haya tenido un esfuerzo como de 40, 0.2, que ya es un esfuerzo de 60, hasta llegar a la fractura. Sobre este proceso de sobrecarga de un material, el material tiende a perder sus propiedades mecánicas, sus propiedades, su composición química y su composición física. Esto no quiere decir que simplemente las pierde por acción, sino que se transforman. Y uso el término de transformación por el hecho de que, ¿cómo les explico? De que sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solamente se modifica. Ahorita se me olvida ese principio, lo siento mucho por eso. Pero básicamente el elemento es lo que soporta, es lo que se va transformando a lo largo de todo esto por la acción de una fuerza. Antes de pasar a esto, que esto es algo que ayer surgía, ¿cómo se llama? En los distintos tipos de elementos, alguien me preguntaba a dónde es que nosotros vemos los distintos tipos de falla. Es decir, ustedes no sé si nunca se han preguntado cuándo yo puedo tener una falla en la realidad, o sea, algo visto en la actualidad. O sea, digamos, yo estoy en una fábrica, yo estoy en una construcción o donde sea, y yo puedo llegar a obtener una falla de lo que es un elemento, un material. No sé si alguien, porque casi siempre me pasan callados, les pregunto, no sé si alguien me pudiera dar un ejemplo de dónde ustedes pueden encontrar fallas en materiales. ¿Materiales de qué tipo? El que usted quiera, si usted quiere acero, concreto, madera, lo que usted quiera.
A mí solo se me ocurre en una construcción. Y dicen que en construcción puede ser la de un acero, dice Meli. Pedro por ahí habla de la calidad y normas de los materiales. Muy bien. Miren, jóvenes. Esto lo coloqué por algo que surgió en el grupo A, donde básicamente hablábamos un poco de los tipos de resistencia, ¿sí? En principio me decían que por qué este gráfico es de esta manera y por qué esto atraviesa distintos tipos de fases, ¿sí? Hasta llegar a la fractura. Yo les explicaba que esto es así y más adelante en la presentación hay un gráfico que lo representa de la mejor forma. Les explicaba que esto era así por el hecho de que este es un gráfico de un material dúctil o de un material de acero, ¿sí? Porque el acero, en todo caso, tiene distintas propiedades distintas a la de un concreto. Por una parte, el acero tiende a ser más maleable, pero también el acero tiene propiedades eh, de elasticidad y plasticidad. La elasticidad en un acero es cuando mi elemento se deforma de una forma reversible. Es decir, cargo mi elemento, se deforma, pero al desaplicarle la fuerza, volverá a su estado natural, elástico. Me voy con la siguiente fase. La siguiente fase de esta parte gráfica es la fase plástica, ¿sí? Es decir, la fase que por las propiedades mismas del elemento eh, se deforma a la cierta aplicación de una carga, pero ya de una forma irreversible, es decir, se deformó y ya no volverá a su estado natural. Entonces, explicaba que al aplicarle la fuerza de una forma progresiva en este gráfico, ¿sí? El elemento atravesaba posiblemente una larga fase plástica, donde pasa con los puntos de cedencia, es decir, donde la fase inicial donde cede, donde después experimenta un endurecimiento, que es ya cuando empieza a perder las propiedades mecánicas y químicas del elemento, una fase de endurecimiento, y por último una estricción, que es ya la fase previa a lo que es la fractura. En sí, cuando ya perdió todo y pues mi elemento se fractura. Y alguien me decía, yo nunca había visto una falla o como una varilla se rompe. Pregunto, no sé si ustedes habían visto alguna vez alguna varilla, o sea, que por una gran cantidad de fuerza se ha fracturado. Les pregunto si lo habían visto antes. No. Que realmente es muy difícil de verlo. O sea, muchas veces lo que sucede con las varillas generalmente cuando hay mayor deformación, y entonces hoy sí paso a esta diapositiva, es lo siguiente. El ejemplo más claro que está es el de como alguien lo mencionaba ahí, solamente se doblan. Y si ustedes se ven aquí en esta construcción, que esto que está acá es una falla por sismo, o sea, todo lo que ustedes ven acá es una falla generada por un sismo. Eh, Generalmente, jóvenes, por los tipos de carga que se generan en un sismo, que son múltiples, cargas de momento, cargas de tensión, cargas de compresión, se generan cualquier tipo de cargas que ustedes imaginen en un, ¿cómo se llama? En un sismo. En primera instancia, lo que va a fracturarse es el concreto, ¿sí? Porque el concreto generalmente tiene menos capacidad de carga que el acero. En un concreto, a veces su capacidad de carga, bueno, puede variar también de la relación agua-cemento que yo tenga, por ejemplo, donde puedo variar desde los 180 kilogramos sobre centímetro cuadrado de fuerza, de lo que soporta, hasta quizás llegar a los 500, ¿verdad? De hecho, hay concretos que yo he trabajado con concretos que alcanzan resistencias de aproximadamente 600 kilogramos sobre centímetro cuadrado, una resistencia súper alta.
Pero eso no quita que ante la gran capacidad de eso, generalmente tenga ¿cómo se llama? Tiende a fracturarse. Y porque ese esfuerzo del que yo les menciono, 600, 280, 310, ese se le conoce más bien como el esfuerzo ya de fractura, es decir, a la cantidad de carga cuando el elemento se fracturó. Entonces, en el acero es distinto. Si ustedes se fijan en esta imagen que está acá, muy posiblemente aquí superó su capacidad de carga, es decir, pudo haber superado, digamos, si hubiera diseñado para 300, pudo haber pasado esos 300, ¿sí? Pero existe un acero que soportó quizás que el edificio colapsara de una manera abrupta. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque generalmente el esfuerzo de fluencia de una varilla es mucho más grande que ¿cómo se llama? De un concreto. El esfuerzo de fluencia de una varilla aproximadamente en los 4200 kilogramos. O sea, es una diferencia bastante abismal. Pero eso sucede porque el concreto, jóvenes, primero, no trabaja a tensión. El concreto trabaja a compresión. A soportar es resistir. El concreto es un material frágil, ¿sí? El cual, pues, su única, las capacidades que tiene son capacidades de resistencia. Ojo, no capacidades de elasticidad ni plasticidad. El concreto, sí se debe deformar, por supuesto que se va a deformar un concreto, pero de una manera microscópica, de una manera no tan permisible como lo va a hacer el acero. Entonces el acero, si ustedes se fijan ahí, en la primera imagen, sí se ha deformado y se ha deformado muchísimo, ¿sí? Se dobla, tiene eso, pero no llega o es bien rara las veces que sucede lo que ustedes ven en la segunda foto, en la foto 2, donde básicamente aquí la varilla de acero fue totalmente cortada, fue totalmente destruida, ¿sí? Por la misma acción de las cargas. Entonces, la mayor parte de veces en nuestro entorno lo que sucede es esto, que las varillas se doblan. Fin. Pero alguien me decía, entonces, ¿dónde yo verdaderamente voy a ver eso? En una maquinaria es muy difícil. Quizás lo que pase más bien es una deformación por una compresión alta y estalle eso. Pero sí que lo puedo ver yo, al menos como en ingeniería civil, lo veo mayoritariamente cuando el sismo es tan grande. Esta imagen que ustedes ven acá es de México, del terremoto que sucedió hace un par de años, que ha sido uno de los más fuertes en la última década. Entonces, si no me equivoco, creo que fue el más fuerte. Entonces, a esa capacidad de carga, o sea, que estoy hablando de un sismo que el impacto de un sismo no son simples libras, son toneladas y toneladas de carga, ¿sí? Es cuando yo verdaderamente puedo encontrar la fractura en una varilla, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Por otro lado, es muy difícil de verlo. Aquí muy posiblemente no simplemente fue una carga a tensión o compresión, posiblemente puede haber sido cargas de flexión, de momento, cortante y un sinfín más que se generan en un sismo. Entonces, jóvenes, aquí sí verdaderamente yo tengo, vean, ejemplos claros de lo que una varilla se puede fracturar, ¿sí? Aquí sí. De ahí lo demás es en laboratorio. Entonces, eso es un verdadero ejemplo de la destrucción de un sismo y de la capacidad de carga que tiene una varilla. Es decir, son altamente resistentes, aunque, eso sí lo debo decir, muy, pero muy deformables, ¿sí? Bastante deformables. Entonces, ahí sí voy a tener esto. ¿Alguna pregunta ahorita por el momento? Esas imágenes son de un sismo, dijo. Uno a la vez primero. No sé quién primero dijo sismo y después va la otra persona. Yo. Esas imágenes dijo que son de un sismo. No le entendí bien. Disculpe si se ve por un sismo. ¿Cómo fue? Así es, Magdiel. Esas imágenes que usted ve ahí
esas fracturas, esas fallas que se están generando en esa imagen son las que se generan por un sismo. Generalmente eso sucede, vea, cuando la carga es tan grande que rebasa las capacidades del concreto y se fractura. A ese tipo de daño estructural, porque ese es un daño estructural, se le conoce como asentamiento, cuando el concreto pierde sus capacidades, se fractura y básicamente el edificio pierde parte de su altura. Muchas veces este tipo de fallas sucede en los primeros niveles, no en los segundos niveles, nada, sino que sucede en los primeros niveles por la capacidad de carga que tienen, porque soportan todo el peso de la estructura. Armando. Y con los edificios que dicen, bueno, yo no recuerdo, que son antisismos o que resisten más, ¿cómo hacen? Vean, ayer alguien me preguntaba, y eso con esta misma, voy a responder la pregunta que decía ahí, si eso es inevitable. Ayer alguien me preguntaba, ¿los materiales son antisísmicos? Y yo les decía, no. En la actualidad no existe un material antisísmico, un material que ustedes me digan, mira, esto te va a resistir un sismo, es paja. Todo siempre se afecta. Sin embargo, yo les decía que lo que me ayuda a prevenir, porque hay cosas que son inevitables, cuando pongan en Chile que se tuvo terremotos magnitud 9, no me recuerdo en qué otro lado, siempre en Chile hubo un terremoto magnitud 10 o 11, no recuerdo. O sea, son terremotos, jóvenes, totalmente destructivos, son terremotos que se hablan que nadie los había visto antes. Cuando es así, por la característica del desastre natural, sí es algo inevitable, pero sí que yo puedo evitar esto con, se le llama, ¿cómo se llama? Sistemas antisísmicos, crucetas, sistemas de gatos hidráulicos en los edificios. Los mexicanos, créanme que van muy a la vanguardia de este tipo de sistemas, los chilenos ni les cuento. Y pues ahí en ese sistema antisísmico es donde yo generalmente evito este tipo de catástrofes. Por otro lado, a nivel mundial, cada país debe de tener su código de diseño. Y muchas veces este código de diseño, lo voy a decir así, tiene que estar relacionado y acorde a cada país. El Salvador tiene su código de diseño por sismo. Poquito obsoleto, por no decir muy obsoleto, pero lo tiene. México lo tiene, Chile lo tiene, Ecuador lo tiene, Perú lo tiene. Entonces todos estos lo tienen, ¿sí? Claro, ellos van a la vanguardia, pues nosotros aquí nos hemos quedado muy atrás, lamentablemente, ¿no? Pero lo tienen y ese tipo de parámetros afectan mi diseño, ¿sí? Y eso lo afectan porque se generan estos códigos, estos reglamentos de diseño para evitar este tipo de catástrofes. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a poner así. Esta fractura en particular que ven ahí, muy posiblemente pudo haber sido o se pudo haber dado por dos causas. La primera, y quizás la que generó esto por el tipo de sismo que sucedió en México, que el sismo fue demasiado grande y no se esperaba ese nivel de carga que estuvo. Esa puede ser la primera. Pero la segunda también es por un mal diseño. Es decir, muy posiblemente no se quisieron regir por los códigos de sismología y diseñaron algo un poco más económico, es decir, no acorde a la capacidad de carga real de un elemento, ¿sí? Y pues obviamente superó la capacidad de carga para el que estaba diseñada y se generó esta fractura. Eso es la importancia, ¿sí? De cómo se llama, de generar un código, ¿no? Que con ese código que me da ciertos valores con los cuales a mí me dan el tipo de acero que voy a utilizar, me dan el valor de la resistencia que voy a utilizar, de concreto, es decir, que me da todo este tipo de datos, ¿sí? Que yo debo de tomar en cuenta, ojo, son datos incluso políticos. ¿Por qué? Porque si yo coloco datos demasiado grandes, coloco datos demasiado fuertes,
Eso quiere decir que yo voy a elevar mi cantidad de acero a usar, voy a elevar la cantidad de concreto que voy a utilizar. Y por lo tanto, si yo uso más concreto, uso más acero, mi edificación se encarece, ¿sí? Se hace mucho más cara. Y muchas veces los proyectos no son viables ahí, ¿no? Se cancelan. Entonces, eso es uno de los motivos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Por el cual a veces este tipo de cosas se vuelve un poco política, porque de eso también a veces dependen los costos de los materiales. Por una parte. Y por la parte final, que os decía, a veces también es por la capacidad de carga. La capacidad de un sismo, que a veces ha sido de 9, nunca se había previsto y sucedió. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los chilenos y dijeron, no, entonces ahora vamos a hacer nuestros estudios con magnitud de sismo que no estaba, ¿cómo se llama? Ahí. Es decir, que no estaba especificada. Y aprenden de esa lección y generan un nuevo código. Pero aquí hemos tenido distintos tipos de catástrofes y el código sigue igual. Muy bien, alguien había levantado la mano y después voy a responder las 2 preguntas que me hicieron por chat. Bueno, nadie habló, imagino que se refería a no sé si fue la mía o la de alguien más, pero yo recuerdo que en un documental de megaestructuras, creo que se llama ese programa, recuerdo que hablaban de esos sismos y que una de las formas en que contrarrestaban eso era como poniéndole como un tipo péndulo en su núcleo, que al momento de que si, por ejemplo, por decirlo así, la tierra o el pedazo de tierra donde está el edificio se mueve a la izquierda, el péndulo se va a mover en sentido contrario y va a contrarrestar los movimientos. Solamente. Muy bien, voy a responder eso y después las otras preguntas. Efectivamente, lo que sucede es que cuando hay un sismo se genera un péndulo inverso, ¿sí? Que va en cuestión al movimiento que se está generando telúrico, ¿no? El momento que se genera en el suelo. Ese es para un tipo de sismo, ¿no? Que se genera ese tipo de movimiento. Pero en realidad, jóvenes, ese no solamente es el tipo único de sismo que se van a tener. A veces hay sismos que se generan en un movimiento de hacia arriba abajo, que por el cual pues se tienen que utilizar otro tipo de sistemas de amortiguamiento para soportar. Entonces, en megaestructuras, cuando aplican este concepto del péndulo inverso, se hace precisamente por una cuestión, y se hace por el hecho de que ese péndulo inverso es el que genera mayor cantidad de, ¿cómo se llama esta cuestión? Mayor cantidad de catástrofes, ¿sí? Porque muchas veces no se utilizan los materiales que se necesitan. Entonces, como esto sucede de esta forma, ese es el método más indicado junto con, bueno, aquí no les hablo, ¿no? Si me pongo más técnico, elementos finitos, elementos dinámicos, que son cosas bien fumadas, pero muy posibles y fáciles de hacer, se los digo así, donde pues se analiza cómo la estructura va a responder ante esto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Que creo que alguien levantó la mano. Como dijo que hay distintos tipos de movimientos en un sismo, ¿va? ¿No hay alguno que cause como más facilidad para quebrar una estructura? ¿O todos serían iguales? Fíjate que efectivamente hay movimientos que por su, ¿cómo se llama? Tipo ¿qué sería? Una cuestión. Que por su tipo de movimiento pueden generar más fallas, ¿sí? Me he dado cuenta, por ejemplo, que ¿cómo les puedo explicar esta parte? Que hay movimientos que pueden generar distintos factores o pueden desencadenar otros que no estaban previstos. Nueva Zelanda, por ejemplo, se generó un tipo de movimiento no quiero ver, no fue si fue rotativo, no recuerdo cuál fue. Pero ¿qué pasó en Nueva Zelanda con ese tipo de sismo que se generó rotativo? Sucedió que en el suelo
se presentó un fenómeno de licuefacción, es decir, el suelo se volvió lodo porque el manto freático se elevó por el movimiento del sismo. Perdón, ese ya me acordé cuál fue un movimiento de arriba hacia abajo, ¿sí? Ese movimiento de arriba hacia abajo, perdón, generó que los niveles de agua en los mantos freáticos salieran a la superficie y se generó un fenómeno de licuefacción. Lo que sucedió en Nueva Zelanda con eso fue que los edificios se asentaron porque las bases que eran en suelo sólido se volvieron lodo y los edificios se asentaron y generó una gran catástrofe. Por otro lado, existen los movimientos rotativos, que lo que hacen es que no generan en el edificio un péndulo inverso, sino lo que generan es que el edificio rote, es decir, haga una manera de como que si fuese un momento, ¿no? Ese sí es uno de los más destructivos, porque generalmente ahí lo que sucede es que una edificación tiene que soportar distintos tipos de fuerza cortante a lo largo, alrededor, perdón, de todo el elemento. Y muchas veces los edificios no están capacitados por eso, han sido construidos nada más quizás en sistemas de dos direcciones, cuando en realidad lo que sucede cuando un sismo es rotativo es que la dirección de las fuerzas no son en dos dimensiones, son en todo, son en 360 grados, entonces ahí es mucho más destructivo precisamente lo que un sismo. Y por el otro está el movimiento normal, ¿verdad? El que genera un péndulo inverso, que ese es el más como fácil, por decirlo así, de calcular y de prevenir. Sí. Gracias. Bueno, hoy voy con las preguntas del chat. Si un edificio sufre esa fractura que se muestra en la imagen, ¿qué sucede con ese edificio luego del terremoto? El edificio queda obsoleto. Miren, jóvenes, cuando sucede ese tipo, el edificio no simple y sencillamente se queda así, sino que existen equipos de evaluadores o sismos, los cuales tienen que ir a evaluar todas las estructuras que han sido afectadas por un sismo. Este equipo hace una revisión que se le llama revisión ordinaria, primero que es una inspección visual también que se realiza, donde se evalúa todo lo que el elemento ha tenido, si hay fallas, hay unas rajaduras, etcétera, y se va analizando. Cuando pasa, por ejemplo, este tipo de cuestiones, ahí se hace lo que es una inspección ya especializada, donde se analiza si ya definitivamente el acero falló, ya el acero ya cumplió, ya superó su límite de carga, y se toman las decisiones. Y por el otro lado, pues bueno, la otra imagen, ¿no? Que ahí definitivamente eso ya quedó obsoleto, eso ya quedó mal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Un perito evaluador, ¿verdad? Que es lo que anda evaluando todo esto, ingenieros estructurales que revisan todo eso, puede dar 3 órdenes: habitable, reparable y inhabitable. Cuando es reparable, el dueño de la edificación está en su deber y casi obligación de reparar de la edificación, de generarle las reparaciones que ellos indiquen, ¿sí? Y después ponerlo en funcionamiento. Por el contrario, si es inevitable, ya es inhabitable, es decir, ya falló, así como en la segunda imagen, y muy posiblemente también en la primera, ese edificio se tiene que demoler, definitivamente. No puede seguir en pie, tiene que demolerse. ¿Qué sucedió, por ejemplo, aquí en El Salvador? En un ejemplo que no nos tenemos que ir tan lejos. En los años 60, creo que ni pensaban en nacer ustedes. En los años 60 y 70 ocurrieron ciertos terremotos en El Salvador que fueron poco a poco generando lo que fueron distintas fallas y distintas condiciones precarias en las edificaciones, sobre todo del Gran San Salvador. Estos edificios generalmente estaban empezando a tener fallas, empezaron a tener, ¿cómo se llama por ahí? Algunas cuestiones que se tenían que reparar o que definitivamente se tenían que demoler. Entonces sucedió que los propietarios de esas edificaciones no hicieron caso. Muchos no las repararon y otros que estaban catalogadas como inhabitables solamente le dieron una manita de gato, ¿sí? Solamente ahí arreglaron que no se vieran las fallas y siguieron su funcionamiento.
Y por otro lado, otros hicieron algunas reparaciones que no eran las adecuadas. ¿Qué sucedió? Años después, 1986. Cuando viene el terremoto del 10 de octubre de ese año, todas estas edificaciones que ya habían sido notificadas y otras que obviamente no estaban tampoco ahí en esa notificación, colapsaron en San Salvador y sucedió una gran catástrofe. Edificio colapsado, más de 1,000 muertos, edificios que básicamente tuvieron que ser demolidos porque representaban un peligro y otros que quedaron totalmente inhabitables, es decir, ya no se podían habitar porque eran un peligro y se tenían que demoler. Entonces, pero imagínense si en los 70, 60, si hubiera hecho caso a todo esto, el terremoto del 10 de octubre no hubiera sido tan catastrófico y posiblemente 1,500 personas, 1,300 creo que fueron los que murieron, quizás hubieran vivido, quizás, no lo sé. Y esa es la importancia de esto. Por otro lado, ¿cuál es el problema ahora que se acaba se lleva desde ese terremoto y el terremoto del 2001? Muchas de esas edificaciones que en ese momento ya quedaron como inhabitables, que ya no podía haber gente ahí, quedaron abandonadas porque ya no los demolieron. Y simple y sencillamente también por las cuestiones de la guerra, esos edificios quedaron abandonados. Jóvenes, ¿qué creen que son esos edificios? Ahora, pues realmente son ahora edificios de multis, es decir, donde gente pues los tomó para vivir, gente los tomó para hacer ahí sus casas y eso ahí está, sobre todo en el viejo San Salvador. Y ahí hay gente evitando, ¿no? Tal vez con otro tipo de cuestiones, incluso ahí un poquito no acordes a la realidad de nuestra sociedad, de la delincuencia y todo esto, pero si en algún momento pues estas estructuras fallan por algún otro sismo que pueda venir a El Salvador, y yo sé que va a venir porque no somos un país altamente sísmico, esa gente está en peligro ahí. Y son edificaciones que vienen, como les digo, dañadas desde 1986, que actualmente tienen gente, y eso puede ser algo así. Bien, siguiente pregunta. ¿Los materiales bajo norma son una buena opción para utilizarlos en construcción? Es que cualquier construcción tiene que utilizarse con materiales bajo norma. Eso de que acero comercial, concreto no sé qué, no, a mí no, ahí sí que eso es algo que yo les dejo a ustedes prohibidísimo, de verdad, prohibido. Tienen que ustedes utilizar siempre materiales certificados bajo las normas técnicas que lo tengan. ¿Cuáles son las condiciones o las características de un edificio antisísmico? ¿Qué es lo que se debe de cumplir? Bueno, lo primero que se debe cumplir son los parámetros que dejan los códigos de diseño antisísmico. Es decir, todos aquellos parámetros que nos indiquen al momento de realizar los cálculos, que nos indiquen al momento de realizar ¿qué sería? Que nos indiquen al momento de realizar los cálculos, que nos indiquen al momento que se me olvida el nombre de esta cuestión, de generar los tipos de materiales y diseños, dimensionamientos que vamos a utilizar, estén con respecto a este código. Ese es el primer paso. El segundo paso es analizar si el edificio va a utilizar algún diseño antisísmico, como lo es el uso, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cuestión? El uso de amortiguadores, el uso de crucetas o elementos de arrastre que impidan el movimiento, por ejemplo, el movimiento es el péndulo inverso, o otro tipo de sistemas que ahorita pues se están volviendo de moda porque son la innovación en ingeniería, ¿verdad? Esos son los parámetros que tiene que cumplir. Aquí en El Salvador, por ejemplo, el parámetro más fuerte es el código, seguir el código de sismo, de diseño por sismo. Y ya, pues aquí se utilizan métodos mexicanos, sobre todo créanme que se usan mucho los métodos mexicanos, que son métodos de arrastre o de crucetas. Creo que en su momento veré si les paso una foto a la siguiente clase, y que es uno de lo más común, ¿verdad? Que se utiliza para prevenir, pues, en ciertos puntos donde el sismo o la carga por sismo puede hacer mayores estragos. Muy bien, jóvenes, sigamos entonces. Entonces, jóvenes, volviendo ya al tema,
voy con la relación esfuerzo-deformación. Para obtener el diagrama de esfuerzo y deformación de un material se tiene que llevar a cabo un ensayo de tensión sobre una probeta del material, es decir, sobre un espécimen que se puede tomar del material que yo voy a tomar. Este ensayo es realizado por un laboratorio calificado, es decir, no lo puede tomar cualquier laboratorio. Y bueno, también el laboratorio tiene que tener las certificaciones necesarias y el material, el equipo, sobre todo el equipo, porque el equipo es lo más complicado de conseguir. Toma los datos de la deformación del material y los puntos de carga a partir de donde el elemento se deforma irreversiblemente y llega a su punto de fractura. La gráfica experimenta los distintos tipos de fases, las cuales nos pueden ayudar a identificar el tipo de material que se está ensayando, lo que les comentaba anteriormente. Dependiendo de la gráfica que el material tenga, así vamos a poder identificar el tipo de material que vamos a estar teniendo. La mayor parte de materiales que se someten a ensayos a tensión son los aceros y materiales dúctiles. Es decir, si yo quiero conocer plenamente lo que son puntos de falla o conocer cómo actúa un material dúctil, es decir, un acero, yo tengo que generarle un ensayo a tensión, ¿sí? Por el contrario, los materiales como el concreto o que ya se le conocen como materiales frágiles, se les genera un ensayo a compresión. Eso ya nos da el primer parámetro, que los materiales dúctiles y aceros trabajan a tensión y los materiales como el concreto o los materiales frágiles son los que se aplican ensayos a compresión. Y esos son los dos datos que a nosotros nos interesa al momento, obviamente, de generar una relación de esfuerzo y deformación. En el siguiente video, jóvenes, que les voy a enseñar, se muestra lo que es un ensayo a tensión de un elemento, ¿sí? Bajo el cual nosotros vamos a estar analizando cómo es que se genera un ensayo de tensión en una varilla, por ejemplo, que es lo que está acá, y cómo se va, cómo se llama, generando su diagrama de esfuerzo de formación. Así que los dejo con el video. Por ahí ustedes pueden observar cómo la varilla se empieza a deformar ya de una forma casi irreversible, ¿sí? Cómo se empieza a estirar. Ahí es donde empieza básicamente a perder sus propiedades mecánicas porque se endurece, el material pierde esa capacidad elástica y pues ahí llega a un punto máximo, ¿verdad? Donde ya pierde totalmente las características y lo siguiente pues es la fractura. Pongan atención a qué es lo que sucede en el punto de fractura. Cuando digan, por yo les voy a explicar. Vean lo que sucede ahorita. Ahí, la varilla tiende, si ustedes ven, como a hacerse más pequeña el diámetro, como a volverse más delgada. Ahí lo ven, miren. Y se fractura. Lo vamos a ver un poco más despacio. Cámara lenta. Vean cómo ahí se hace más delgado y se fractura. Ese es el resultado que ustedes ven ahí. Muy bien. De este ensayo, jóvenes, yo destaco lo siguiente. Como esto es un material, el plástico es un material dúctil, más maleable, por su propiedad elástica, esto es como cuando ustedes tienen una pajilla. Perdón, como cuando ustedes tienen una pajilla. Si ustedes la pajilla la alan, ¿sí? La deforman, ustedes se dan cuenta que en un momento se hace más delgadita en un punto y después se fractura. Lo mismo sucede con el concreto, perdón, con el acero, pero obviamente a cantidades de fuerza mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, aquí yo puedo designar y puedo tomar lo que es ya los primeros ensayos de calidad del material. Es decir, si con este tipo de ensayos yo puedo determinar si mi elemento cumple con las normas de calidad o no. Por cómo se cumple esto. Se los voy a explicar rápidamente. Si el elemento ensayado, ¿sí? Como ustedes lo vieron en el video,
se fractura a una cierta cantidad, ojo, mucho ojo, que lo indique la norma bajo el cual fue fabricado, ¿sí? Es decir, ponga así, lo normal es 4200. Si el elemento se fractura a 4200 o más, entonces es un elemento calificado como bajo norma, es decir, con el control de calidad respectivo. Si por el contrario se fracturara a mucho menos, ¿sí?, de ese valor que me indique la norma, entonces ya se destaca como un material deficiente y que no es de calidad y se descarta. Así es como funciona esto. Y si ustedes piensan que en El Salvador no se hace, las fundidoras, las empresas, fábricas que trabajan acero, constantemente su departamento de control de calidad tiene que estar ensayando, ¿sí?, este tipo de aceros para verificar y constatar que específicamente son de norma. Y si es un acero exportable, es decir, que ha sido no sé, importado a El Salvador, que viene de otro país, ese acero cuando entra al país tiene que venir con su certificado de calidad donde ha sido probado por un laboratorio, ¿sí? Eso tiene que ser así. Si no, rechazado. En El Salvador son pocos ¿cómo se llama? Los laboratorios que hacen eso. Son muy pocos. Creo que es Arrupe, ICIA, creo que antes tenía el laboratorio de la UCA, Suelos y Materiales creo que es otro, y creo que paro de contar. Creo que son muy pocos, la verdad, los que hacen este tipo de ensayos, pero es porque la maquinaria pues es muy, ¿cómo se llama? Muy cara. Víctor menciona que si se hace bajo la norma ISO 9001, la norma ISO 9001, para que no lo saben, es una norma que establece o determina los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Eso más que todo funciona, creo que como dijo Víctor, para el sistema de gestión de calidad de una empresa, ¿sí? Es decir, a cada cuánto voy a hacer los muestreos, a qué le voy a hacer el producto, a qué, ¿sí? A eso, más que todo es donde va eso, porque se hace con fines contractuales y toda la cuestión. Sin embargo, la norma que se va a seguir de control de calidad va a ser muy distinta para cada cosa, es decir, el acero tiene su propia norma, el concreto tiene su propia norma, y muchas veces estas normas van a ser distintas en El Salvador, van a ser distintas en España, en México, etc. España, por ejemplo, si bien toma todo de normas internacionales, pero España tiene sus propias normas locales. México creo que está en ese trabajo, Perú creo que también, Chile las tiene, Estados Unidos ni les cuento. Entonces, ahí definitivamente sí, es donde yo voy a tener las normas que me van a utilizar, es decir, este acero está bajo la STM A11, este concreto está bajo la STM C93 y así, ¿no? En todo eso, la ISO 9001 sirve más que todo para el sistema de gestión de calidad, es decir, del departamento de la organización, que es así, es interna de cada empresa o institución pública. Veamos qué sucede en un ensayo a compresión o un ensayo a un elemento frágil. Ustedes ven ahí, por ejemplo, cómo el elemento ya se empieza a generar así como una compresión, ¿no? Y hasta que se fractura, cómo se reduce el tamaño, como que se va comprimiendo. Y vean, ese es el tipo de fractura que ahí se genera. La madera es un material frágil.
y vean cómo lo diferente que es el diagrama con respecto al diagrama de un elemento dúctil. Ustedes ven ahí, por ejemplo, cómo se comporta una región lineal y después se empieza a comprimir hasta que se fractura. Y vean, ahí lo ven ustedes. Este ensayo que ustedes ven acá de un material frágil es un ensayo a flexión, muy distinto de lo que nosotros vemos ahorita, pero también muy necesario porque también los elementos tienen que soportar una flexión que en el tercer periodo nosotros la conocemos como una flexión pura, ¿sí? Donde el elemento pues básicamente tiene que resistir el tipo de carga que ustedes ven ahí, ¿sí? Muy bien. Jóvenes, la diferencia entre el concreto y el acero, o los materiales frágiles y los materiales dúctiles, es que los materiales dúctiles se van a deformar, y se van a deformar muchísimo más fácil de lo que se deforma un elemento de frágil. El elemento frágil generalmente solamente no se deforma, sino que se fractura directamente. Sin embargo, lo que sí sucede en el concreto, por ejemplo, tomando como base ese, es que cuando el elemento está previo a la fractura se empieza a descascarar, es decir, empieza a lanzar trocitos y cosas y el elemento pues termina fracturándose. Sin embargo, muchas veces el concreto sumado a otras, ¿qué sería? Por darles una palabra, el concreto sumado a otras, ¿cómo le llamaría? A otro tipo de factores externos, sí se puede deformar y puede ser permisible. Voy a hacer una pregunta ahorita. De los que tengo acá ahorita, mi pregunta, ¿quiénes son de Texas o quiénes son de Metapan? Entonces, solo díganme, yo ahí, no sé, ¿quiénes son de Texas o ha viajado para aquel sector? Luisa, Víctor son de este sector, qué bueno. Muy bien. ¿O ha viajado? Bueno. Bueno, cuando ustedes pasan después de Santa Ana Norte, ahí en la Granja Penal, o sea, un penal que está ahí, ¿verdad? Y pasan Santa Ana Norte y llegan a Camones, hay una parte de la carretera donde se siente una grada y uno salta ahí, ¿no? Cuando va acelerado. Entonces, cuando sucede eso, ¿no? Ahí esa gradita se salta, la carretera es de concreto y obviamente la carretera tiene un montón de errores y fallas que no lo voy a poner acá porque es una materia de carreteras, pero tiene fallas, o sea, a más no haber. Pero ¿qué sucede ahí? Si ustedes se fijan ahí, los que ustedes que han viajado, se siente sagrada, pero el concreto no se ha fracturado. Entonces quiere decir que sí, el concreto se puede deformar, pero ojo, mucho ojo, obviamente ahí pasó algo, ya se sentó el suelo, una tubería posiblemente ya colapsó, etcétera, pero la carretera es intacta en esa parte, ¿sí? Puede existir eso, ¿sí? Ese tipo de deformaciones mínimas, ¿sí? Porque son mínimas. Pero generalmente ahí lo ideal, lo más ideal, o no sé qué sería la palabra, o lo que se esperaría en todo caso, es que se fracture. Y ahí no ha existido una fractura. Es decir, es posible que también el elemento bajo ciertas condiciones y factores externos se deforme. Vamos a continuar. No es que haya agua debajo. El problema es que todo este sector norte es suelo arcilloso. Entonces, cuando es suelo arcilloso, por lo general, los elementos, ¿sí? Suelen asentarse bastante. Entonces, el problema ahí es un problema de suelo, es un problema de base, no es un problema de agua o algo por el estilo, no, para nada, porque también es una zona seca, árida.
La principal diferencia, Marvin, entre los materiales dúctiles y frágiles es que un material dúctil es más maleable, es más, tiende a tener deformaciones totalmente mucho más grandes a las de un material frágil. Un material frágil, como su misma palabra lo dice, generalmente se fractura casi al instante. Y el ejemplo más claro, como lo puedes ver, es en este diagrama, donde hace la comparativa de un material frágil versus un material dúctil o tenaz. El material dúctil tiene lo que es un diagrama donde actúa plasticidad y se deforma muchísimo más a lo que se deforma un material frágil, donde absorbe mucho menos energía. Y en cambio el material dúctil absorbe mucha más energía por sus mismas propiedades. Esa es la principal característica de ambos. Entonces, jóvenes, para ir concretando este punto final, esta relación la podemos diferenciar de dos grandes tipos, es decir, que existen materiales dúctiles y materiales frágiles. Para ambos materiales la gráfica va a ser distinta, porque pues obviamente ambos, como ya lo mencionaba, tienen distintas propiedades bajo las cuales trabajan. Y ambos, eso sí, y eso lo tienen que tener claro al momento del diseño, a la hora de diseñar una edificación o maquinaria, estos pueden ser complementarios, ¿sí? Para asegurar una funcionalidad correcta en lo que es el edificio. ¿Por qué? Porque o edificación o maquinaria. ¿Por qué? Porque muchas de estas maquinarias y edificaciones no simple y sencillamente van a soportar cargas a compresión, también van a soportar cargas a tensión y obviamente uno con otro se tiene que complementar para soportar esas cargas de la mejor forma. Bien, jóvenes, entonces aquí para seguir con también y indicar un poco más esto, esta es la gráfica esfuerzo de formación de un material dúctil, ¿sí? Donde aquí voy a tardar un poquito. La gráfica de un material dúctil es de la siguiente forma. De 0 hasta el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Ya voy a explicar después qué es eso. Sucede lo que se le conoce como el límite de proporcionalidad, que es un límite o es un rango bajo el cual mi elemento experimenta una fase elástica, es decir, de 0 hasta este punto en la deformación, es decir, póngale de 0 a 1, a mi elemento se va a deformar de una forma reversible, es decir, donde si yo desaplico la fuerza, mi elemento va a volver a su estado natural. Y con esto yo conozco un primer tipo de esfuerzo, que se encuentra, como les digo, en el rango del límite de proporcionalidad. Pasado esto, yo llego al esfuerzo de fluencia. Este esfuerzo de fluencia, generalmente es cuando el elemento fluye, cuando el elemento dúctil, básicamente se empieza una fase plástica y se deforma de una ya irreversiblemente. Es decir, a partir de este punto el elemento se deforma, ¿sí? Y se va estirando y ya prácticamente el elemento ahí se deforma irreversiblemente. Esta fase, vean, ya es una plasticidad perfecta o una influencia. Siempre a través del esfuerzo de influencia, cuando mi elemento, pues ya, ¿cómo se llama? Sigue soportando la carga y esto tiende a crecer, pasa por un endurecimiento o por deformación, es decir, cuando el elemento empieza a perder sus propiedades mecánicas, es decir, esa propiedad plástica que le permite soportar la mayor cantidad de fuerza y experimenta un endurecimiento, o sea, muy parecido quizás a llegar a obtener propiedades frágiles, ¿sí? Por la pérdida de sus propiedades mecánicas, hasta llegar a su esfuerzo último, es decir, a lo máximo que yo puedo llegar a deformar un elemento, ¿sí? A lo máximo que este elemento puede soportar de carga y por lo tanto sufre una estricción, que era eso que ustedes vieron en el video, como que se hace el diámetro más chiquitito, se adelgaza y se fractura, ¿sí? Esto es la gráfica para un material dúctil, que si ustedes se fijan, atraviesa distintos tipos de etapas. Mauricio. Mauricio creo que levantó la mano y si después Walter. Si no contesta Mauricio, pues habla Walter.
el del punto B a C, que dice plasticidad perfecta o influencia. O sea, ese es el punto que se adapta ya al material. Ese es el punto, ese es el punto donde el material se empieza a deformar de una manera irreversible, es decir, cuando todavía no ha perdido sus propiedades, sigue comportándose de una forma plástica, pero se deforma y ya no vuelve a su estado natural, ¿sí? Y entonces del punto del C al D, este punto se causa cuando hay un sismo, No, o no, es con el paso del tiempo que no. sufre un endurecimiento o deformación. No, para nada. No. Aquí sí ya saquen el sismo y todo eso de la ecuación. No. Ah, Esas fases, o sea, de aquí es cuando se realiza un ensayo de carga, ¿sí? Un ensayo de tensión de un elemento, ¿sí? Eh, donde yo le voy aplicando la fuerza, voy calculando el esfuerzo que va teniendo en las distintas fases. La plasticidad cuando se deforma ahí de una manera irreversible, después cuando empieza a perder sus propiedades mecánicas y se fractura, ¿ya? Pero todo esto, la fuerza se va aplicando siempre, va tomando los esfuerzos últimos, los esfuerzos de fluencia, pero por otro lado, el elemento sigue su deformación hasta el punto de fractura. Muy bien, ¿alguien más había levantado la mano? Yo, ingeniero, tengo la duda de que todos los metales serían materiales dúctiles. Así es, así es. Y vaya, en el caso del asfalto, ¿es frágil o dúctil? Ese tipo el asfalto generalmente puede ser, se le conoce como un tipo de elemento compuesto, pero les mentiría ahorita el tipo de cómo se llama, de términos que se utiliza. El asfalto tiene una propiedad característica, ¿cómo sería la palabra? Importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el asfalto tiende a asumir esfuerzos como que si fuera un material plástico. No sé si me explico. O sea, que absorbe carga y se estira, ¿sí? Ustedes ven que por ratos o se abulta o se empiezan a generar los baches hasta que este elemento pues se acaba plenamente. Pero cuando existe una inducción, muchas veces el asfalto no de primas a primeras se fractura, sino que lo que sucede es que es como que se hace una, como cóncava, se hace una, ¿qué sería ahí? Un hueco, pero que sigue la forma del asfalto. Pero por otro lado, sí, puede, sí, tener lo que es otra característica, que es cuando el material prácticamente se fractura de una manera irreversible, ¿sí? Es decir, cuando ustedes ya ven ahí lo que es la fractura total del elemento, ¿sí? Es una combinación de ambos, pero en la realidad, por su composición química, ojo, composición química, el asfalto se toma más como un material dúctil por esa capacidad de expandirse y de deformarse, pero también esa propiedad frágil la tiene por el tipo de función o por el tipo de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la cuestión? O de cómo se usa. Punto importante, que con el calor es cuando los asfaltos generalmente se presentan más como material dúctil. Ok, ingeniero. Y también otra pregunta sobre la gráfica. Ese punteado que sale para E-prisma, ¿qué significa? Eso es cuando un material, por su composición química, no pasa ni por una fase de endurecimiento ni estricción y generalmente tiende a lo que es fracturarse de una forma total, ¿sí? Eso es para un tipo de material un poquito con menos resistencia que un acero. Ok, gracias, ingeniero. Mauricio, nuevamente. entonces esto es lo que se hace normalmente para comprobar la resistencia de los materiales. Efectivamente. Ah, ok. Siguiente, que sería el gráfico de un material frágil. Sencillo.
de 0 hasta la fractura. No pasa ni por una fase de deformación, ¿sí? Ni por fases, nada, simple y sencillamente se calcula o se ve cuál es el esfuerzo último y ahí pues se mantiene, se pone lo que es la fractura. Pero si ustedes se fijan, no pasa por una deformación. Ojo, por la manera de la gráfica, si yo también tiro acá una línea hacia X sobre la deformación, sí va a tener una deformación, eso es más que obvio, pero ojo, mucho ojo. Voy a hablar ahí de una deformación, ¿sí? Casi mínima, casi microscópica. Bueno, algunos lo son así, pero milimétrica. En algunos casos milimétrica. Eso es muy sencillo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Edwin. Te imagino, ingeniero, que igual el gráfico tenderá a variar dependiendo del tipo de material, por ejemplo, si es hierro, si es hierro fundido, si es latón, no sé, pregunto. La gráfica casi que va a ser igual, ¿sí? Lo que va a tender a variar ahí va a ser básicamente la cantidad de deformación, ¿sí? Posiblemente si es un acero de carbono, una composición, ¿verdad? Quizás su deformación sea mucho más grande que la de latón, donde la deformación posiblemente sea mucho menos, ¿sí? O sea que ahí más que todo lo que va a variar, digamos, el comportamiento puede ser el mismo, ¿sí? Lo que va a variar son los valores de esfuerzo y deformación que la gráfica vaya tirando. Si no hay más preguntas, pasemos a la otra parte. La ley de Hooke, que con esto básicamente pues nosotros vamos a finalizar la clase de este día. La ley de Hooke surge por lo siguiente. Jóvenes, la mayor parte de estructuras de ingeniería se diseñan básicamente para sufrir deformaciones pequeñas. Nunca debemos de diseñar para que el elemento se fracture o colapse. ¿Por qué? Porque si yo diseño eso para que mi elemento se fracture o se colapse, ¿sí? Básicamente mi maquinaria o una edificación puede quedar obsoleta y yo habré hecho un gasto inmenso de por gusto, ¿sí? Las deformaciones nunca las vamos a poder evitar al 100%. Es decir, siempre van a existir deformaciones pequeñas, pero las van a existir, ¿sí? Pero eso es lo que yo debería de esperar de una estructura, ¿sí? Deformaciones pequeñas. Me voy a pasar al lado de ustedes de una maquinaria. Si una maquinaria fuese diseñada para soportar grandes deformaciones y solamente se van a soportar deformaciones pequeñas, muy posiblemente del 100% de partes de una maquinaria falle el 2 o el 3%. Y ese 2 o 3% es fácilmente sustituible, ¿sí? Van a ser pernos, van a ser unas vasos chiquitas, etcétera, ¿sí? Pero si yo diseño la maquinaria para que, ¿cómo se llama? Soporte las cargas de colapso, las cargas bajo las cuales se van a fracturar, entonces me va a fallar el 100% de la maquinaria y mi maquinaria va a quedar obsoleta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo diseño para deformaciones pequeñas, ¿sí? La vida útil muchas veces de la maquinaria va a ser mucho más grande y las reparaciones que yo vaya sacando van a ser mínimas. Si yo diseño para colapso, voy a estar cambiando maquinaria casi cada 5 años y por lo tanto se volverá un costo elevado. Entonces, habiendo dicho esto, lo que lo que a mí me interesa involucrar solamente es la parte recta del diagrama de esfuerzo de deformación correspondiente, es decir, la porción inicial del diagrama, donde el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, ¿sí? Es decir, a mayor esfuerzo, mayor deformación. Ahí es donde a mí me interesa precisamente diseñar, porque estos ambos valores que se relacionan, ¿sí? Son los que a mí me van a indicar cómo mi elemento va a ir actuando, pero también cómo estos
se relacionan para calcular los esfuerzos y deformaciones que yo voy a ir teniendo en mi elemento. Entonces, esta porción inicial, como ya lo vimos anteriormente, se conoce como límite de proporcionalidad, y que es el límite bajo el cual todo elemento, todo material, ¿cómo se llama? Bajo el cual va a trabajar, es decir, tiene que trabajar bajo ese límite, ¿sí? Para evitar lo que es después ya una deformación irreversible o una fractura total, ¿sí? Entonces, bajo ese límite yo me tengo que regir. Para comprender mejor, jóvenes, esta sección y comprender mejor el límite de proporcionalidad, aquí sí ya es necesario la inclusión de las propiedades mecánicas del material en consideración. Para esto se emplea lo que es el módulo de elasticidad o el módulo de Young por Thomas Young, científico inglés que fue el que formuló estos módulos. Al módulo de elasticidad yo lo voy a conocer con la letra E, ¿sí? Esta propiedad mecánica, ¿sí? Ya de un material, ya que un módulo de elasticidad para cada material, para el concreto, acero, latón. O sea, aquí ya no obviamente voy a hablar dúctil y frágil, aquí voy a hablar ya con nombre y apellido, latón, concreto, carbono, plástico, madera, etc, etc. Ahí yo ya le doy nombre y apellido. Este módulo, integrado con la deformación, ¿sí? E integrado con el esfuerzo, me van a dar datos los cuales yo debo de ir calculando y los cuales a mí me van a indicar el tipo de material que voy a tener. Como la deformación unitaria, es adimensional, ¿sí? O sea, no tiene unidades, o el módulo de elasticidad se tiene que expresar en las mismas unidades del esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que los módulos de elasticidad o vienen en pascales o vienen en PSI. Si ustedes buscan en internet una tabla ¿cómo se llama? De módulos de elasticidad, ahí les va a aparecer o el módulo en pascales o el módulo en PSI. Entonces, jóvenes, la ley de Hooke, por el matemático Robert Hooke, que es el que formuló esta ley, ¿sí? Integra el módulo de elasticidad, la deformación unitaria y el esfuerzo como valores dependientes uno del otro, que se generan en ese límite de proporcionalidad. Y eso nos va a indicar los valores que nosotros tenemos que ir conociendo. Por lo tanto, jóvenes, me voy a ir ya directamente a la fórmula. Si yo el módulo de elasticidad lo multiplico por la deformación unitaria que yo voy a estar experimentando, yo voy a encontrar ahí lo que es el esfuerzo normal que se genera en esa deformación, ¿sí? Módulo de elasticidad y deformación me ayudan a encontrar el esfuerzo que se va a estar generando, ojo, mucho ojo, que se va a estar generando en mi elemento. Con lo cual yo les dejo la siguiente fórmula. Vean, esfuerzo normal es igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria, donde E es igual al módulo de elasticidad, que va a estar en pascales o en PSI, epsilon la deformación unitaria, ¿verdad? Que ya lo vimos la clase pasada, y ¿cómo se llama? Y ¿cómo se llama ese? Delta, si no me equivoco, o gamma, perdón. El esfuerzo normal que va a estar aplicado en pascales o PSI. Entonces, aquí básicamente lo que se tiene es bien sencillo. Bien. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios hasta acá, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, ha sido un verdadero honor estar con ustedes esta noche. En la siguiente clase veremos los ejercicios de esta ley junto con los de deformación unitaria, y con esto estaremos finalizando este tema ya previo al examen corto. Pasen una feliz noche y bendiciones a todos.